Paciente mujer de 28 años de edad, casada, nacida y residente en Quito. Su instrucción es la secundaria completa y actualmente su ocupación es ser policía. Consulta por dolor lumbar izquierdo tipo cólico que se irradia a región inguinal izquierda. Tiene una intensidad de 8/10 que inicia hace 6 meses. Recibió tratamiento con antiespasmódicos mejorando el dolor presentado por 3 ocasiones. Acude hace 15 días por un nuevo cuadro de dolor lumbar de las mismas características anteriores. Esta se acompaña de hipermetrorragia, tos, palpitaciones, disnea progresiva llegando a pequeños esfuerzos, más el edema de miembros inferiores y distensión abdominal. No existen otros síntomas acompañantes en la revisión por aparatos y sistemas y la paciente no tiene antecedentes patológicos sociales o familiares de importancia. En los antecedentes ginecológicos y obstétricos, la paciente presentó menarquia a los 12 años, ciclos regulares cada 28 días, número de gestaciones 2 y el último parto fue hace un año. En el Papa Nicolau realizado hace un mes en Semoplav, el resultado dio negativo para malignidad. Examen físico. Durante el examen físico se encontró una tensión arterial de 100/60, una frecuencia cardíaca rítmica de 110 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 28 por minuto con oxígeno por bigotera a 3 litros. La paciente también presentó piel pálida y palidez de las conjuntivas y mucosas. Además, no se evidenciaron adenopatías periféricas. En la revisión del corazón se encontró un corazón taquicárdico, rítmico y no presenta soplos. En la revisión del pulmón se encontró una disminución en la expansibilidad, un frémito abolido, matidez y murmullo vesicular abolido. En la revisión del abdomen se encontró un abdomen distendido con el signo de la onda ascítica positiva. En la revisión de la región anoperineal se encontró un tacto rectal normal. Se elaboró una lista de problemas basados en los síntomas y signos de la paciente. Entre ellos está el dolor lumbar izquierdo tipo cólico, la hipermetrorragia, tos, palpitaciones, disnea, edema de miembros inferiores, taquicardia, frecuencia respiratoria con oxígeno por bigotera, palidez de las conjuntivas y mucosas, expansibilidad bilateral disminuida, frémito abolido bilateral, matidez bilateral, murmullo vesicular abolido bilateral y un abdomen distendido con onda ascítica positiva. Ahora vamos a analizar algunos signos y síntomas que presenta la paciente para poder orientarnos a un diagnóstico. El primero va a ser el dolor crónico. Este tipo de dolor va a tener un comienzo lento y progresivo, va a ser de carácter grave y va a presentar una intensidad variable. Este dolor se caracteriza porque se va a mantener una vez que se haya resuelto la causa. Puede aparecer de forma periódica, pero no va a presentar una causa conocida. Además, puede estar acompañado de síntomas psicológicos como la depresión o la ansiedad. El siguiente tipo de dolor es el dolor lumbar. Este tipo de dolor sugiere un dolor visceral y se origina por irritación de las terminales sensitivas que van a estar presentes en la cápsula renal y en el peritoneo parietal posterior.
Además, va a estar asociado con procesos inflamatorios locales o propagados como puede ser la infección urinaria alta, la perinefritis o incluso los abscesos perirrenales o tumores. En esta zona, las estructuras anatómicas que se van a encontrar son la piel, el tejido subcutáneo, el tejido pulmonar, el uréter, la fosa lumbar y el único que va a dar un dolor tipo cólico que es la pelvis renal. El dolor renal suele ser un dolor sordo, constante, que se va a ubicar en la zona lumbar posterior. Esto puede deberse a la obstrucción renal, a la hidronefrosis, a la pielonefritis, al síndrome nefrítico agudo, a los riñones poliquísticos o incluso a un infarto renal. Este dolor va a ser intenso y oscilante y se va a caracterizar porque se irradia a la ingle o incluso al muslo. Puede estar asociado con fiebre, con vómitos y las causas pueden ser por un cálculo renal, un coágulo o incluso una papila desgarrada. Además, la paciente presenta hinchazón generalizada. Aquí, tanto el edema de miembros inferiores como la citis son provocados por un desequilibrio de las fuerzas de Frank-Starling. Esto quiere decir que se puede deber a una disminución de la reabsorción debido al aumento de la presión venosa. También se puede dar por un aumento en la filtración a causa de la disminución en la presión oncótica plasmática, o incluso por aumento de la permeabilidad capilar y por disminución de la reabsorción linfática debido a una obstrucción. El siguiente síntoma va a ser la citis. La citis es una inflamación abdominal que va a estar causada por la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Esta puede estar dada por hipertensión portal, enfermedades neoplásicas, enfermedades infecciosas, enfermedades pancreáticas, enfermedades del tejido conectivo, enfermedades renales, enfermedades urológicas e incluso enfermedades endócrinas. Una manera semiológica de reconocer la citis es la onda acítica positiva. Esta maniobra va a ayudar en el diagnóstico de la citis y se la realiza con ambas manos. Una de ellas va a estar apoyada sobre un flanco con el pulgar en la línea infraumbilical. Esto se debe hacer para bloquear la onda de la pared abdominal. La otra mano se va a encargar de percutir el flanco opuesto con la punta de los dedos. En los resultados, si hay ascitis, la mano apoyada percibirá una onda líquida. Como se sabe, durante la inspección, la citis se va a manifestar principalmente por la presencia de un abdomen globoso. El siguiente síntoma va a ser el edema. El edema es la acumulación excesiva de fluido. Esto quiere decir que va a haber una acumulación de líquido, agua y sal. Esta acumulación va a estar en las células, los tejidos o las cavidades serosas del cuerpo. Se va a manifestar como una tumefacción o una hinchazón de la dermis y el tejido celular subcutáneo. Los edemas se caracterizan porque van a ser de dos tipos. El primero es el edema generalizado. Este edema va a estar asociado a trastornos en la retención renal de sodio y agua. El segundo edema va a ser el edema localizado. Este edema se va a dar por la perturbación de alguna fuerza que compone la ley de Starling. El edema de miembros inferiores bilateral implica una enfermedad sistémica con mayor presión venosa, como en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, o también implica menos presión oncótica intravascular relacionada con albúmina disminuida, por lo que se analiza la orina en busca de proteínas. Existen edemas asimétricos como los edemas venosos agudos que se deben a una obstrucción venosa como la tromboflebitis y la trombosis venosa profunda. También existe el linfedema que se debe a causas posoperatorias, a la tromboflebitis, a la filariasis, a la tuberculosis o incluso a la fiebre tifoidea.
También existe el edema inflamatorio o traumático. Este se debe a infecciones por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, a la paresia o incluso a la distrofia simpánica refleja. También existen los edemas simétricos. Estos pueden estar presentes en patologías cardíacas como la insuficiencia cardíaca. También se encuentran en patologías hepáticas crónicas como la cirrosis. También se puede encontrar en síndrome nefrítico agudo debido al aumento de la permeabilidad capilar. Este tipo de edema también se encuentra en el síndrome nefrótico, que se puede deber a una hipoproteinemia o incluso se encuentra en la desnutrición, que se da por un síndrome de mala absorción. Existe un método para cuantificar la profundidad de la fobia y la extensión de la zona edematosa. U más significa el comienzo del edema. 2, cuando ya se realiza un aumento del área afectada e incluso hay un aumento del líquido retenido. 3, cuando se da una progresión a grados mayores. Y 4, cuando se da lo que se conoce como la nasarca. Este va a ser un edema en todas las partes del cuerpo y la transudación se va a dar hacia cavidades serosas abdominales, produciendo lo que es la citis, también a cavidades pleurales y pericárdicas. Bien, ahora les voy a hablar sobre las palpitaciones, que son la percepción de la actividad del corazón. Por lo general se lo describe como un cambio en la frecuencia, el ritmo o la fuerza de la contracción cardíaca. Estas palpitaciones van a caracterizarse por ser rápidas, regulares y rápidas, van a tener un comienzo abrupto y una terminación abrupta. Es frecuente que no hay una alteración estructural cardíaca, sino solo un aumento de la frecuencia o trastorno inocente del ritmo. Dentro de sus principales causas tenemos lo que es cardíacas y no cardíacas. En las cardíacas se encuentra lo que es la fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, extrasístoles subventriculares, supraventriculares, entre otras. Entre las no cardíacas, como las psiquiátricas, tenemos el trastorno de pánico, ansiedad, somatización, angustia y depresión. En las otras causas tenemos la tirotoxicosis, feocromocitoma, cuadros febriles, anemia, embarazo, entre otras. Y dentro de los fármacos tenemos lo que es las beta-adrenérgicos, teofilina, cafeína, nicotina y anfetaminas, entre otras. Taquicardia. Se la define por la presencia de una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, acompaña muchas situaciones como anemia, fiebre, ejercicio, ansiedad, hiperfusión tiroidea, etc. Es una respuesta a la producción de catecolaminas que incrementa la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, lo que aumenta el gasto cardíaco. En cuanto a su mecanismo, este no aumenta el contenido de oxígeno de la sangre, pero disminuye la distancia entre la hemoglobina de la hematía y los tejidos, lo que facilita la difusión del oxígeno y aumenta la presión parcial de oxígeno en ellos. Se va a clasificar la taquicardia en supraventriculares y ventriculares. Dentro de las supraventriculares tenemos las auriculares, la supraauricular paroxística con QRS estrecho, las supraventriculares con QRS ancho y fibrilación auricular. En cambio, en las ventriculares tenemos lo que es a la taquicardia ventricular, extrasístoles ventriculares y fibrilación ventricular. Hipotensión. Sucede cuando la presión arterial es mucho más bajo de lo normal. La presión sistólica va a ser menor de 110 milímetros de mercurio, no va a ser diagnosticada. Presenta una instalación rápida y puede ser parcial o puede ser crónica y persistente. Bien, ahora les voy a hablar sobre la función respiratoria. Esta está constituida, como bien sabemos, por los pulmones, que son estructuras anatómicas pertenecientes al sistema respiratorio. Se ubican en la caja torácica a ambos lados del mediastino. Como bien sabemos, son importantes para el intercambio de gases entre el aire y la sangre y las células del cuerpo. En esta función respiratoria va a ocurrir lo que es una ventilación pulmonar en la entrada y salida del aire de los alvéolos. Va a haber lo que es una distribución de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. También va a ocurrir un transporte de oxígeno y dióxido de carbono que va hacia y desde los tejidos periféricos. Finalmente ocurre lo que es regulación de la respiración en los músculos inspiratorios y expiratorios. Esta depende de los centros respiratorios, la bomba respiratoria y el intercambio de gases. Bien. Todo esto ocurre gracias al movimiento normal del líquido en la pleura, que sirve como lubricante de los pulmones durante la inhalación y la exhalación.
Este líquido se encuentra en las hojas parietales y viscerales, que está determinado principalmente por la presión hidrostática y osmótica de los capilares, el drenaje linfático, el estado de la superficie de las membranas pleurales, y si se altera uno o varios de estos factores se produce lo que es el derrame. Cuando hay alteraciones en el sistema respiratorio puede causar ciertas patologías, como entre ellas tenemos lo que es la disnea, que se manifiesta cuando está aumentado el trabajo respiratorio, cuando se genera un estímulo en receptores, los cuales van a transmitirse a los centros respiratorios como el bulbo y la protuberancia, y los van a ser enviados a la corteza cerebral. Dentro de sus causas principales tenemos aumento de los requerimientos ventilatorios, aumento del esfuerzo necesario para superar resistencias de la vía aérea, aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica, deterioro neuromuscular, alteraciones psicológicas que modifican el umbral de la percepción consciente. Esta disnea se la puede clasificar por su velocidad de instalación y de acuerdo a su situación. Dentro de la velocidad de instalación tenemos la aguda y crónica. La aguda dura de minutos a horas y la crónica semanas y meses. En cuanto a su situación, va a haber disnea de esfuerzo y disnea de reposo. Tos. Como bien sabemos, esta es la contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios para liberar secreciones o cuerpos extraños del árbol respiratorio, en la cual intervienen los estímulos inflamatorios, mecánicos, químicos y térmicos. También intervienen los receptores, la vía aferente constituida por el nervio trigémino glosofaringeo, entre otros. También interviene lo que es la vía eferente constituida por el nervio laringeo recurrente, el cual va a cerrar la glotis. Esta de tos se lo puede clasificar por su tiempo de evolución o por su clínica. En el tiempo de evolución tenemos la aguda, que dura menos de 3 semanas, la subaguda entre 3 a 8 semanas, la crónica mayor a 8 semanas. En cuanto a la clínica, va a ser seca y húmeda. En la húmeda tenemos lo que es la productiva y no productiva. Sus principales causas van a ser aquellas que presentan su origen por enfermedades de la vía aérea alta, por enfermedades broncopulmonares, por enfermedades de la pleura del mediastino y del diafragma, enfermedades cardíacas, enfermedades del aparato digestivo, enfermedades neurológicas, fármacos y otras. Ahora les voy a hablar sobre la expansibilidad bilateral disminuida. Es cuando ocurre cuando el pulmón no se expande hasta la caja torácica. Puede ser bilateral, unilateral y localizada. En la bilateral se debe a enfisema pulmonar, procesos pleuropulmonares. En cuanto a la unilateral se debe a lesiones extendidas, y en la localizada se encuentra limitada a una región del tórax y se debe a tuberculosis o cáncer del pulmón. La taquimia es el aumento de la frecuencia respiratoria que va mayor a 20 respiraciones por minuto y se presenta como una respuesta de adaptación. Esta respuesta puede ser por hipoxemia, acidemia, receptores de estiramiento y hipotensión arterial. Fremito molido bilateral es la disminución de la intensidad de la voz a través del árbol bronquial. El defecto va a encontrarse en los tubos aéreos, la luz bronquial obstruida en los pulmones, entre el pulmón y la pared, y en la pared únicamente. Se origina en las cuerdas vocales, se transmite por la columna área traqueal y bronquial a través de la pleura y la pared torácica hasta el parénquima pulmonar, que vibra y transmite estas vibraciones hasta la superficie. Bien, en cuanto a la matidez, estos son sonidos de escasa intensidad con tono alto y duración breve, y se va a obtener a través de la percusión del tórax, en la cual va a aparecer cuando el pulmón está privado de aire o cuando entre el pulmón y la superficie del tórax se interpone el líquido. Va a provocar lo que es alteraciones como el derrame enquistado, derrames interlobulares, derrame masivo, atelectasias e hidroneumotórax. Tenemos el murmullo vesicular, el cual se va a presentar normalmente en todas las partes del pulmón, sobre todo en las que están en contacto con la pared torácica. Es la suma de los ruidos elementales producidos por el aire. Va a ser suave, con tonalidad baja, predomina en la expiración. Se va a auscultar en los dos primeros espacios intercostales y las infraescapulares. Puede estar aumentado o disminuido. Cuando se encuentra aumentado se debe a la hiperventilación pulmonar, cuando el pulmón está total o parcialmente excluido, o cuando está presente en el lado contrario. Disminuido va a ocurrir por alteraciones en la producción o por alteraciones en la transmisión. Finalmente tenemos lo que es la hipermetrorragia. Primero vamos a ver sobre el ciclo menstrual. Como bien sabemos, es un ciclo normal en el cual participa el eje hipotálamo hipófiso gonadal, en la cual el hipotálamo, ante varios estímulos, sintetiza y secreta a partir de la pubertad el factor liberador de gonadotropinas.
el cual actúa en la hipófisis estimulando la secreción de gonadotrofinas como la LH y la FSH, las cuales estimulan el ovario que sintetiza y secreta hormonas esteroides sexuales, provocando lo que es la menstruación, que como bien sabemos es el proceso fisiológico cíclico regular caracterizado por la descamación hemorrágica de la capa funcional del endometrio y su posterior expulsión. Cuando esta expulsión de sangrado es excesiva, se le denomina como hipermetrorragia, la cual va a ser menstruaciones irregulares pero con abundante contenido, que va de 180 a 200 mililitros por ciclo. Sus causas pueden ser funcionales, en los cuales los ciclos pueden ser monofásicos o anovulatorios, o también puede haber causas orgánicas que pueden presentarse aisladas o asociadas con ciclos anovulatorios. De igual manera presentamos otras causas como los miomas uterinos, endometriosis, miohiperplasia, adenomiosis, endometriosis, entre otros. Después de haber analizado los síntomas y signos, podemos agruparlos en los siguientes síndromes. El síndrome de ocupación hídrica puede ser de 4 tipos: hidrotórax, biotórax, kilotórax o hemotórax. El derrame pleural es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. Esto puede dividirse en 2 grupos: trasudados y exudados. En el primer caso se produce acumulación de líquido en forma pasiva por mecanismos como el aumento de la presión hidrostática en los capilares de la pleura visceral, por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, o también por mecanismos como la disminución de la presión oncótica del plasma, como por ejemplo en el síndrome nefrótico, donde existe afectación glomerular y la consiguiente anasarca por la alteración del balance hídrico, o por ejemplo en la cirrosis hepática. El exudado se produce por acumulación de líquido en forma pasiva, por mecanismos como la alteración del estado de la superficie de la membrana pleural o alteración del drenaje linfático, ambos por infecciones, neoplasias, algunas enfermedades sistémicas, entre otros. En resumen, los trasudados se asocian con enfermedades sistémicas que alteran gradientes de presión, mientras que los exudados se asocian con enfermedades que afectan directamente a la pleura. Los derrames pleurales pequeños suelen ser asintomáticos, pero en algunos casos se manifiestan con dolor intenso y localizado tipo puntada de costado, que empeora con la tos, estornudo, respiración profunda o movimientos bruscos, y que está referido al hombro. Otras manifestaciones frecuentes son la tos seca e irritativa y la disnea proporcional al tamaño del derrame. Al examen físico está caracterizado por taquipnea, expansibilidad disminuida, prémito abolido, matidez, murmullo vesicular abolido. La paciente manifiesta estas características de forma bilateral. Otros hallazgos en la auscultación pueden ser el soplo pleurítico, la pectoriloquia áfona y la egofonía. El síndrome anémico está caracterizado por la disminución de la masa de glóbulos rojos circulantes por debajo del nivel normal. En hombres, los valores son de hematocrito menor a 40% y hemoglobina de 13 gramos sobre decilitro. Esto ya significa anemia, mientras que en la mujer valores de menos de 36% y hemoglobina de 12 gramos sobre decilitro significan anemia. Los mecanismos patogénicos son la disminución de la producción medular de glóbulos rojos, el aumento de la destrucción de glóbulos rojos y pérdidas hemáticas como en una hemorragia aguda o en una hemorragia crónica, que puede ser secundaria a ferropenia. La causa más frecuente de anemia son las hemorragias en sitios como el aparato digestivo y el aparato genital femenino. Las manifestaciones clínicas dependen de 4 factores combinados: la magnitud del descenso de la masa de glóbulos rojos, la rapidez de instalación, el tiempo de evolución, la causa y el mecanismo de compensación. Las molestias iniciales son la disnea de esfuerzo, la astenia y fatigabilidad, la palidez, y los síntomas secundarios a los procesos de compensación son la taquicardia, palpitaciones y acufunción.
Es importante recordar que una misma enfermedad puede causar anemia por diferentes mecanismos, como por ejemplo, en un paciente con cáncer puede tener anemia por trastornos crónicos, ya sea leve a moderado, y ferropenia por hemorragias en alguno de los sitios comunes. En el caso de esta paciente sería en el tracto genital femenino. Exámenes complementarios. En este cuadro está indicada una placa de tórax para confirmar el síndrome de ocupación. En derrames de gran magnitud se puede observar una opacidad homogénea que borra el contorno diafragmático y tiene una concavidad superior. En derrames pequeños solo se puede observar la obliteración del seno costofrénico posterior en las radiografías de perfil o lateral. La toracocentesis es la punción del tórax y sirve para el diagnóstico etiológico mediante el estudio del líquido pleural, que es evaluado en varios aspectos, entre los que se encuentra el químico, el citológico y el bacteriológico. La toracocentesis en algunos casos puede ser terapéutica. No está indicada en un cuadro de anasarca. Sin embargo, si el paciente se encuentra sintomático, podría beneficiarse mediante la extracción del excesivo líquido acumulado. El hemograma es un análisis completo de sangre, donde se evalúa el hematocrito, la hemoglobina, el recuento de glóbulos rojos, el porcentaje y número de reticulocitos, el volumen eritrocitario, la hemoglobina eritrocitaria y el RDW o amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos. Con el volumen eritrocitario podemos clasificar la anemia como normocítica, cuando tiene un valor normal, microcítica cuando éste está disminuido a menos de 80 femtolitros y macrocítica cuando éste está aumentado a mayor de 100 femtolitros. Este constituye el punto de partida para varios algoritmos diagnósticos. En mujeres en un cuadro anémico también es recomendable realizar un examen pelviano, en el cual el médico examinará la vulva, la vagina, el cuello uterino, los ovarios, el útero, el recto y la pelvis, para ver si existe alguna alteración, como por ejemplo tumores, hemorroides, entre otros. El Papa Nicolau es un examen que se lleva a cabo para detectar el cáncer cervical en las mujeres. Consiste en recolectar células del cuello uterino con el extremo inferior y angosto del útero. Un resultado falso negativo puede deberse a varios factores, en los que se encuentra la presencia de sangre o células inflamatorias que bloquean las células normales, que podría ser el caso de esta paciente. En esta situación, al realizar el Papa Nicolau, se confirma que la presencia de una neoplasia en el endocervix de la paciente. La ecografía de abdomen y pelvis permite visualizar las características morfológicas de las estructuras anatómicas ubicadas en las regiones epigástrica, hepatorrenal y esplenorrenal y la hipogástrica. De esta manera, al realizar este estudio en la paciente, fue posible evaluar la vejiga, el útero, los ovarios y los riñones, donde se encontró una dilatación de la pelvis renal izquierda, dada por una hidronefrosis, que originó el cólico nefrítico. Diagnóstico. En la paciente, tras haberse realizado los exámenes complementarios, se confirmó la presencia de una hidronefrosis, que provocó daño glomerular debido a la nefropatía por reflujo que fue causada por la obstrucción del uréter izquierdo por la infiltración de un tumor cervical al orificio de entrada del uréter, ubicado en el trígono vesical, que está muy próximo al útero.